Hola nuevamente a todas, a todos. Vamos con ese segundo segmento, el segundo segmento de este tema de la ética en la procuración de justicia. Cerramos la etapa anterior, el segmento anterior, señalando que la misma sociedad no nos contrata, no nos paga, si lo queremos ver así en un sentido más gráfico, para que hagamos exactamente todo lo contrario a lo que establece la Constitución y la misma legislación. Al contrario, nos contrata porque debemos ser profesionales de la persecución del delito, desde su investigación, el desarrollo en las diversas etapas procedimentales, hasta el mismo trato con la ciudadanía. Con la ciudadanía debemos de ser empáticos, debemos ser solidarios, y eso empieza desde el entendimiento de los derechos humanos. ¿Cuál es el sentido de los derechos humanos? ¿Para qué se crearon? ¿Por qué hablar hoy de derechos humanos? Pues de entrada tenemos que entender que los derechos humanos constituyen una de las principales conquistas del mundo occidental. De hecho, tenemos que entender que el concepto de dignidad humana, en el concepto de dignidad humana convergen una serie de valores previos y legitimadores de las sociedades democráticas. Hablar, por lo tanto, de derechos humanos implica hablar de valores suprapositivos. ¿Qué implica hablar de valores suprapositivos? Que están, o que constituyen, mejor dicho, la fuente de inspiración de las diversas legislaciones. Entenderlo de esta forma es asumir, por lo tanto, que no es que los derechos humanos hayan sido creados por los tratados internacionales sobre la materia. No es que los derechos humanos hayan sido producto de una reflexión del constituyente mexicano. Más bien, cuando hablamos de valores suprapositivos en este contexto, implica el reconocimiento de una serie de valores. Una serie de valores en los que las sociedades han querido anclar, han querido establecer sus bases de desarrollo cotidiano. Pensemos, como ya lo dijimos en el segmento anterior, en la vida, en la igualdad, en el patrimonio, en definitiva, en todo aquello que nutre a la dignidad humana. Por eso, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que hablar de derechos humanos en nuestro contexto implica verlo bajo dos ópticas. Por una parte, el respeto, como ya lo dijimos, a los derechos de las personas imputadas, de las personas acusadas, inclusive aquellas sobre las cuales se está ejecutando una pena, pero también el derecho de la víctima y ofendido por el delito, y por ende también el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que retomar la idea de que el hecho de hablar de una prevención en este contexto, o de prevención en este contexto, implica una reacción inmediata y eficaz. En la medida en que nosotros tengamos un sistema de procuración de justicia capaz de reaccionar como lo establece la Constitución, como lo establece la legislación ordinaria, en tiempos inmediatos, en esa medida, por lo tanto, podemos hablar de una reacción inmediata y eficaz. Y eso, ¿por qué no decirlo desde un punto de vista pragmático? ¿Por qué no verlo desde una óptica operativa? Eso también hace que la misma delincuencia entienda que va a haber una reacción inmediata por parte del Estado y, por lo tanto, también desde el punto de vista fáctico, se lo piensen bastante al momento de cometer un delito. De nada sirve que prometamos sanciones penales que pueden ir de 90 a 140 años si la persona a la que se le van a aplicar sabe, o la persona, mejor dicho, que puede cometer el delito, sabe que posiblemente eso se convierte en una promesa vacía de contenido. ¿A quién le corresponde de entrada en este esquema procedimental penal iniciar con esa garantía de reacción inmediata y eficaz, en definitiva de aplicación del derecho? Ya la policía dejó de ser un mero operador al servicio de la gente del Ministerio Público en la investigación material del delito. La policía tiene que ser proactiva, tiene que investigar, tiene que hacerlo con elocuencia, tiene que hacerlo con exhaustividad, tiene que hacerlo con objetividad, con profundidad. Y eso implica una formación profunda. Eso implica actuar sobre la base de una serie de principios. ¿Por qué? Porque el concepto de dignidad humana, por ejemplo, permea todo el ordenamiento.
La función que desarrolla, por lo tanto, el policía todos los días, tiene que estar inspirada en los derechos humanos. Porque además no lo digo yo. Además no es algo que surja de repente de manera espontánea. Lo establece la misma legislación, lo establece la Constitución. Y si nosotros vemos estos criterios de jurisprudencia que estoy pasando a través de las diapositivas, nos daremos cuenta de que definitivamente la dignidad humana implica un valor predlegitimador, como ya lo dije, de las sociedades democráticas. En este sentido, pensemos, como ya lo habíamos señalado con antelación, el cambio tan importante que dimos en materia de derechos humanos. Ahí tienen ustedes una lámina que lo que pretende es dejar una imagen sobre el desarrollo que dimos en este contexto. De tal manera que hoy, como sabemos, que en el presente no solamente rige la legislación nacional en materia de derechos humanos y por lo tanto su aplicación, sino que también tenemos como referente ¿qué? Los tratados internacionales en la materia. ¿Eso en qué nos envuelve esto? ¿En qué nos incorpora o en qué momento nos incorpora? En absolutamente todos los momentos de nuestra actuación cotidiana. Básicamente, si ustedes ven esta lámina, la Constitución General, a propósito también de esa reforma de 2008, incorpora una serie de principios por los que debemos regir nuestra actuación. Esto tiene que ver con el deber ser. Aquí hemos hablado en estos minutos del deber ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra actuación cotidiana? Y por lo tanto, no podemos prescindir en nuestra actividad profesional ni de legalidad, ni de objetividad, ni de eficiencia, profesionalismo, honradez y, por supuesto, respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en torno a todos ellos gira el sector en el que nos movemos, que es el de la seguridad pública. El sector de la seguridad pública, por ejemplo, se encuentra perfectamente regulado en la Ley General de la materia, esto es, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo segundo, como ustedes bien saben, también tiene en cuenta a la investigación y a la persecución de los delitos. ¿Qué se requiere en este sentido? ¿Cualquier investigación? Sabemos que no es así. La investigación del delito para la policía adquiere una importancia que no tenía en tiempos anteriores. Pensemos simplemente en la importancia de la prueba y la mutación procesal que debe sufrir la misma en las diversas etapas procedimentales. De entrada, dato de prueba. Después, medio de prueba y la prueba. Y solamente será prueba tras su valoración por parte de la autoridad jurisdiccional. Ahora bien, esto, ¿por qué considerarlo en este contexto? Pues porque me parece fundamental. Eficacia de la prueba, licitud de la prueba. Quien, por ejemplo, incurre en torturas, definitivamente se está extralimitando, pero al mismo tiempo también está generando espacios de impunidad. ¿Por qué? Porque de entrada, como ustedes bien saben, una prueba obtenida a través de tortura, pues definitivamente hace que el dato de prueba, por lo tanto el medio de prueba y en su momento la prueba como tal, se haya obtenido de manera ilícita y por lo tanto es nula de pleno derecho. Lo establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y además es un principio básico de las sociedades democráticas desde el punto de vista de la persecución del delito. Pero fíjense, donde convergen esta serie de principios. Pensemos en este Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. Aquí de lo que se trata es de sentir orgullo, de sentirnos orgullosos de la institución a la que pertenecemos, tener esa identidad profesional y además tenemos que actuar en consecuencia. El punto de partida es que la policía de investigación en este caso, se crea realmente el papel que desempeña. Hay que creernos lo que somos. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, si nosotros no entendemos el papel tan relevante que desempeñamos todos los días y por lo tanto no comprendemos la formación profunda, exhaustiva y que objetivamente debemos tener, los demás no lo van a entender. Debemos empezar por respetarnos a nosotros, porque en esa medida respetaremos a esta importante institución, es decir, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Principios tan importantes como la integridad. Tiene que ver con ser coherentes con lo que desarrollamos todos los días
en nuestra vida cotidiana, pero no solamente en el ámbito profesional. Nuestra actuación incluso debe ir más allá de nuestra actividad pública cotidiana. No es de recibo que al momento de tener yo el overall, el traje de servidor público, solamente me desempeñe conforme lo establecen esos principios, pero fuera de mi función pública incurre en actividades ilícitas. Piensen ustedes en aquel que se permite el lujo porque tiene cierto puesto, ¿no?, de tratar de sacar ventaja precisamente de lo que todos denominamos la corrupción y de lo que es corrupción, tráfico de influencias, que es algo que le pega muy fuerte a las instituciones. El hecho de aprovecharnos de nuestra condición, de nuestro estatus, del servicio público que desempeñamos para sacar partido, para obtener algún beneficio, eso definitivamente no es consecuente con principios como el de integridad. De tal manera que nosotros debemos actuar en consecuencia o tal y como lo establece la legislación. No basta, por lo tanto, solamente con discursos. No basta con decir debemos. La ética nos conduce ¿a dónde? A llevar a la praxis una serie de principios que debemos tener perfectamente asumidos. Legalidad es fundamental en este contexto, y creo que ya lo hemos dicho. La legalidad, fíjense si es importante, porque se convierte en un límite formal al poder punitivo del Estado. Establece los límites a la actuación del Estado y por lo tanto evita la arbitrariedad. De tal manera que la servidora y el servidor público tienen la obligación de conducirse solamente como expresamente se lo establece la legislación. Hacer lo contrario implica extralimitación, y toda extralimitación debe ser sancionada, si creemos, por lo tanto, en los estados de derecho, si creemos en las sociedades democráticas. La objetividad implica ir más allá de intereses particulares, y esto va de la mano con la lealtad, de la que hablaré más adelante. Tenemos que pensar en la responsabilidad que nos está dando la sociedad, a quien nos debemos y a la que debemos servir, no a personas, no a individuos. No se trata aquí de ser leales a una persona, de tal manera que la lealtad o esa objetividad nos lleve a pensar que inclusive tenemos que aplaudir, solventar o contribuir en ilegalidades. No, esa es una concepción absolutamente distorsionada de lo que implica la objetividad y la lealtad a las instituciones. Hacer eso no es otra cosa que un patrón criminal. Las relaciones públicas, las instituciones no deben ser centros de relaciones públicas. Tenemos que acabar con ese patrón criminal que desafortunadamente se ha venido trasladando de padres a hijos. Y es una forma de formalizar la violencia. Es una forma de darle normalización. No hay peor violencia que la que se instaura desde el Estado. Y quien realmente incurre en un acto de corrupción está siendo violento con la sociedad. Y está siendo desleal con la sociedad y está traicionando nuestros principios capitales. Para eso estamos nosotros llamados. Todo esto va de la mano, por supuesto, con la imparcialidad. Aquí no se trata de conceder privilegios, por lo tanto, ni preferencias, ni a organizaciones, ni a personas. Tenemos que actuar, por lo tanto, conforme a la legalidad. Solamente la legalidad será nuestro único parámetro, nuestro único marco. Hacerlo de otra forma, como ya lo dije, es traicionar precisamente nuestros ideales. Para los que están ustedes aquí, porque entiendo que quienes se dedican a esta importante labor en el plano nacional lo hacen por vocación, con pasión y precisamente con la finalidad de que las cosas cambien. Eficiencia. Tenemos que reaccionar de manera inmediata, pero no a partir de chapuzas. Perdonen ustedes la expresión, pero creo que es gráfica. Tenemos que hacerlo con eficacia, tenemos que hacerlo con eficiencia, pero sobre la base de nuestros criterios, no solamente legales, sino incluso técnicos. Esto aplica tanto para agentes del Ministerio Público, para policías, pero ¿por qué no decirlo? Por supuesto, para todos y cada uno de los servidores públicos que puedan estar involucrados en la investigación y en la persecución del delito. Profesionalismo va de la mano con los anteriores. ¿Por qué? Porque convergen diversos aspectos. Ya lo dije, no solamente bastaría con el hecho de tener el conocimiento, sino saber llevarlo a la praxis. Y aquí hay una parte muy importante, el desarrollo humano. Perdónenme ustedes que ponga este ejemplo, pero creo que es gráfico. No basta con saber apretar las tuercas, sino hay que saber por qué se aprietan esas tuercas. Nosotros
no nos debemos conformar solamente con desarrollar nuestra labor cotidiana. Debemos saber por qué la desarrollamos, cuál es nuestro incentivo en este sentido. La honradez, por supuesto, ¿no?, es fundamental aquí y en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, pero sobre todo aquí, porque estamos desarrollando algo que nos ha, una función que nos ha encomendado no cualquiera, sino directamente la sociedad mexicana, en su conjunto. Y además ya pasamos por diversos filtros importantes. Somos unos profesionales de la persecución del delito. Y el respeto a los derechos humanos. Con esto concluyo, porque como ya lo dije, son la fuente de inspiración de todas las sociedades democráticas y deben ser todos los días el incentivo que nos lleve a desarrollar nuestra función, siempre con una finalidad de perfeccionarla, de mejorarla, hacerla cada día mejor. Hagamos que la ciudadanía pueda mermar las consecuencias del delito, demos resultados inmediatos. Hagamos lo que tanto ha requerido este país durante años. Y háganme caso, hagan las cosas con pasión. No hacerlo de esta forma tiene poco sentido. Muchas gracias, mucha suerte y enhorabuena a todas y a todos.